que los nervios fluyan bien. Ay. ¿Estamos listas, listas? ¿Todas? Sí. Sí. Esta, pues, segunda sesión, que bueno, más que una charla, conferencia, pues va a ser un ejercicio que también Freire menciona en sus libros, ¿no? Que es hacer un diálogo, en este caso en un tema importante vinculado a la celebración que se hizo del Día Internacional de la Mujer, que pues tiene pocos años de celebración, de conmemoración, pero pues sabemos que pues es una parte elemental de la especie humana, ¿no? Yo creo que sin ellas pues no existiría la especie humana por muchas circunstancias, razones. Entonces, pues bueno, hoy vamos a dialogar con todas ustedes y vamos a dialogar sobre algo que es importante en este día, en este contexto, que es pues el reconocimiento de la mujer en el discurso freiriano, que es esta parte vinculada al Día Internacional de la Mujer, que como sabemos hubo muchas pues gritos, yo creo que de exigencia de justicia, de mejorar la igualdad de derechos, de contextos, que a pesar de que pues a lo largo de la historia pues se ha hecho, pues obviamente todavía hay una desigualdad muy grande en varios aspectos, ¿no? Desde condiciones de trabajo, salario y derechos políticos, que es lo importante, ¿no? Y creo que esa exigencia que se escuchó ayer, pues obviamente tenga un efecto pues fuerte en las esferas sociales principalmente, ¿no? En las políticas sabemos que pues no va a haber mucho efecto. Así que pues bueno, me da gusto presentar a todas ustedes esta segunda sesión dentro de nuestro ciclo de conferencias 100 años de Paulo Freire, este martes 9 de marzo del 2021. Y pues bueno, vamos a iniciar esta sesión a través de este sistema y también a través de nuestro canal de YouTube para quienes no puedan conectarse en este momento. Así que pues bueno, vamos a empezar en este diálogo sobre la mujer en el discurso freiriano, y me gustaría tomar unas citas principalmente para entrar en el contexto. Y obviamente pues Freire, en uno de sus libros que fue Pedagogía de la Esperanza, menciona, ¿no?, esta parte de que recibió muchas críticas porque él, por muchos libros que escribió al inicio, refería al hombre, ¿no? Y él pues mismo entró en conciencia y decía, pues bueno, yo solamente repetí lo que me habían enseñado en mi infancia, ¿no? Y decía, pues cuando digo hombre, pues también la mujer está implícita, ¿no? Pero obviamente él decía, pues bueno, son cuestiones ideológicas de justificarme yo usando ese lenguaje machista que usaba, que percibía, y obviamente había una mentira que pues la afirmación de decir hombre, la mujer está incluida, que es algo falso, ¿no? Y entonces él, en esta reflexión, en el libro de Pedagogía de la Esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido, entra en este razonamiento y bueno, ¿y por qué los hombres no se sienten incluidos cuando decimos las mujeres están decididas a cambiar el mundo? Él dice, ningún hombre se sentiría incluido en el discurso de ningún orador ni en el texto de ningún autor que dijera las mujeres están decididas a cambiar el mundo. Y esto es muy real, ¿no? Siempre decimos, oh, son las mujeres nada más. Pero cuando hay una mujer y un hombre, pues sí hay que hablar en masculino para no perder la cortesía gramatical, ¿no?
Y una parte importante y en esta también es la discriminación de la mujer expresada y efectuada por el discurso machista y encarnada en prácticas concretas. Es una forma colonial de tratarla, incompatible por lo tanto con cualquier posición progresista de mujer o de hombre, poco importa. Entonces, a esto, pues vamos a iniciar este diálogo con nuestras compañeras de aquí del staff de CELAC Freire, haciendo esta pregunta en particular, ¿no? Como mujer, como mujeres, ¿cómo ha influido en tu vida la pedagogía de Paulo Freire? Entonces me gustaría presentar a Agustina Reyes, por favor, Agus, para que ella nos dé su propia reflexión de cómo ha influido este discurso freiriano en ella. Adelante, Agus, Hola, por favor. hola, buenas tardes. ¿Cómo ha influido? Yo pienso que, bueno, una mujer que nunca estuvo de acuerdo con las formas de que las mujeres solo teníamos un rol en la vida. Entonces, cuando en los años 80, 90, yo empiezo a participar en todos estos movimientos sociales, políticos, se habla de un pedagogo de Brasil junto con un teólogo brasileño. Y me gusta esta pedagogía, y después supe que era Pablo Freire, porque era una pedagogía donde podía incluir a las mujeres, donde nos sentíamos incluidas, donde no nos sentíamos utilizadas, sino más bien incluidas y en esa libertad. Y me gustaba, me gustó mucho y me gustó más porque, bueno, soy de la Iglesia Católica, de la teología de la liberación. Y entonces esto a mí me fue ayudando en ir descubriendo que se daba un paso gigante, porque también en aquellos años 80, en toda esta solidaridad que yo participaba, también el obispo don Sergio Méndez Arceo en sus misas empezó a nombrarnos las hermanas y los hermanos. Entonces, para mí era así como un gozo, como un logro, pues muy, muy grande en mi vida. Y esto me ayudó y vino a reafirmar mucho más la convicción que yo tenía de que yo no quería ser una mujer sumisa, una mujer que solo tenía que aprender a cocinar y a cuidar niños, que yo era una mujer que tenía capacidades, que yo era una mujer que podía participar en las tomas de decisiones de mi familia y de mi comunidad y de mi iglesia. Entonces, en esto influyó toda esta conocimiento de Pablo Freire y poco a poco fui conociendo más, sabiendo más de él. A través de la escuela de Jorge Torres, fui aprendiendo más esta metodología y me fue gustando porque me fue liberando. Les puedo decir que no fue una liberación de hoy para mañana, fue todo un proceso, porque yo decía, soy feminista, pero cuando tenía que salir a algún evento social, algún evento político, pues yo tenía que dejar preparada comida, limpia casa, o sea, todos los roles de las mujeres. Y poco a poco fui entendiendo de que no, que eso no era liberarme. Hasta que llegué a tomar en algún momento un día a la semana de decir, no, ahora no preparo comida, no hay comida, en el refri hay lo que quieran prepararse, cada quien para su comida. Y cuando fui repartiendo roles y fui diciendo, bueno, es que tú tienes que aprender a hacer esto, tú tienes que aprender a hacer lo otro, a limpiar la casa, vamos a limpiar la casa entre todos. Era así como, ¿y ahora esta qué pasó? Pero era precisamente todo este conocimiento, toda esta, cuando hablábamos de esta metodología de libertad, de liberación, y saber de que Pablo Freire
fue aprendiendo y fue dándose cuenta de que todos éramos iguales precisamente en la reunión, en la convivencia con los más pobres, con los más desprotegidos, con los más desamparados. Y decía yo, pues yo soy mujer y soy de las desamparadas. Entonces, conmigo va esta metodología. Y eso es lo que ha influido o que influyó y sigue influyendo el conocimiento de la pedagogía de Pablo Freire, porque sigo en esa búsqueda todavía. Soy abuela, pero ¿cómo entender? O sea, que las nietas tienen que ser iguales y que los nietos tienen que cuidar a las mujeres y tienen que proteger también a las mujeres porque son iguales. Entonces, es algo bien importante. Y cuando yo hablo de Pablo Freire y bueno, de muchos otros en la línea de Pablo Freire, cuando yo hablo de ellos me siento así como con esa alegría, como con esa esperanza todavía, como decir, bueno, yo no he terminado de construir esta liberación de las mujeres, pero vienen otras atrás de mí que lo van a hacer. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Agus. Y ahora queremos escuchar en esta parte de diálogo a Italibit Marcelino para que nos exprese sus ideas, sus sentires, la perspectiva sobre lo que entiende ella, lo que siente en esta pregunta, ¿no? Adelante, Ita, por favor. Hola, pues muchas gracias, Frank, y a todas las que estamos aquí reunidas. Pues la verdad, cuando se plantea y se genera esta pregunta, me pregunto más cosas, ¿no? y quiero entender esta reflexión, primero, a la que Freire tuvo que llegar, y que claro, ¿no? Es algo que él aprendió y que todos aprendemos, de solamente referirnos al hombre como algo universal, ¿no? El hombre está incluido a la mujer y el hombre como sexo. Entonces, posteriormente, ¿no? Esta reflexión al que él llega, ¿no? De decir, bueno, también he asumido que ahí está la mujer, sin embargo, pues no está, ¿no? Y se da cuenta de esta cuestión colonialista que existe en el lenguaje. Y bueno, creo que para mí eso es lo que yo rescato de esa cita o de lo que, bueno, más bien de lo que tú nos platicas, Frank. Y yo quisiera un poco pensar esta cuestión de esta pedagogía, llamémosla pedagogía machista, citando un poco a Rita Segato, que ella manifiesta y que dice, bueno, es que nos han enseñado así, ¿no? Nos han dicho que esto es hombre y esto es mujer, y entonces en algún momento si se incluye, si es único, ¿no? Si hay una universalización del lenguaje cuando se dice hombre. Y pues bueno, yo me quedo un poco con eso, y también quisiera, bueno, regresando a la pregunta, perdón que me vaya un poco, pero suelo irme mucho. Creo que a mí lo que me ha ayudado mucho y a cuestionarme también sobre mis formas en cómo me relaciono y cómo hablo, ¿no? Y creo que el ya ser más atenta al cómo estoy hablando, el cómo estoy escribiendo, la forma en que me estoy expresando, es el momento donde yo busco no sé si universalización, refiriéndome no a lo que dije hace rato, sino a una horizontalidad, por llamarla así, donde el lenguaje así debería de ser. Quitarnos todas estas múltiples capas que tenemos de un machismo interno que se tiene, pues yo creo que no es difícil, sino que a veces es complicado. Y creo que el momento en el que yo estoy ahora es justo en ese donde busco y aspiro a que las nuevas generaciones, por ejemplo, mi sobrina y mi sobrino, tengan esta delicadeza ya al momento de hablar, ¿no? Por ejemplo, mi sobrina, ¿no? Cuando es Día del Niño, ella dice, pero tampoco es Día de la Niña. O sea, esas cosas
que tú dices, claro, ¿no? O sea, ¿por qué se dice Día del Niño, ¿no? Y que ya últimamente ya si vemos en los anuncios o bueno, cuando se festeja el Día del Niño, bueno, ya se dice y la niña, ¿no? Pero yo crecí que era el Día del Niño, ¿no? Y para mí era algo normal, se normaliza y eso es lo que pasa, ¿no? Que el lenguaje se empieza a normalizar. Entonces creo que coincido con Agus, ¿no? Que creo que es momento también de nosotros trabajar, tanto nosotros obviamente, pero también creo que ir trabajando con las nuevas generaciones, que creo que esas generaciones es donde estamos depositando toda la semilla, porque queremos, yo creo que esto reflorezca, ¿no? Que sean otras formas de dirigirnos a los otros y a las otras y a los otros. Hasta ahí me quedaría, Franca. Muy bien, Ita, muchas gracias por tu participación y quiero también presentar a Gisela Serrano para que nos exprese también su sentir, su pensar, que bueno, ella desde hace muchos años también ha tenido esta influencia del discurso freiriano, entonces también queremos saber su sentir sobre esta pregunta. Adelante, Gisela, por favor. Gracias, Frank. Hola, como ya escucharon, yo soy Gisela y desde que recuerdo de toda la vida he escuchado sobre las luchas sociales, sobre las no diferencias, sobre el ayudar al más necesitado, sobre la solidaridad. Y esto es porque, pues, en mi familia siempre se ha hablado sobre eso, ¿no? Mi madre, una gran luchadora social, y mi padre, que también en algún momento la acompañó, pues me han enseñado todo esto. Y yo recuerdo desde siempre, desde muy niña, no me gustaron las imposiciones, ¿no? Cuando me decía, ¿por qué usas pantalón si los pantalones son para los hombres? Tú debes usar faldas. Era algo que a mí me molestaba muchísimo, si es solo una prenda de vestir y si a mí me gusta puedo usarla, ¿no? ¿O por qué usas shorts si los niños te van a faltar al respeto? Es algo que a mí me molestaba muchísimo, ¿no? Y conforme vas creciendo, pues los cuestionamientos, los comentarios van cambiando, ¿no? Y cuándo vas a casarte, ¿no? Cuando ya tienes 25 años y qué vas a hacer, cuántos hijos vas a tener, o todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que me han hecho, pues, reflexionar durante muchos años. Y al momento que yo conozco a Jorge y por Jorge conozco Citlalic y ahora Silac, pues conocí a Freire y su ideología y me doy cuenta de que esta relación de opresores y oprimidos pues ha sido siempre, pero que es trabajo de nosotros terminar con esta situación, ¿no? Si yo estoy consciente de que es algo que no estoy bien, pues debo terminar con eso y no seguirlo reproduciendo, ¿no? Entonces el encontrarme con Freire, pues me ha hecho saber que las cosas en las que yo creía, pues no están mal, ¿no? Las cosas que mi madre me enseñó no están mal, ¿no? Entonces me ha hecho querer como mujer mejorar esta relación, seguir en esta lucha por conseguir nuestros ideales como personas, como mujeres, como madres, hijas, como lo que seamos. Y me pone un trabajo, un gran trabajo ahora que soy madre de 2 niños. Y me pone a analizar muchos estos cuestionamientos de educación dentro de la familia y que por muchas generaciones se fueron transmitiendo, ¿no? Esta educación machista, esa educación donde la mujer tiene que servirle al hombre y no al revés, ¿no? O no por igual, donde se tienen que compartir los roles dentro de una familia.
y que las cuestiones de limpieza del hogar o cocinar no son solo de las mujeres, sino son de ambas partes dentro de una familia, hombres, mujeres, todos, ¿no? Niños, adultos, todos, ¿no? Porque algunas veces también por el hecho de ser niños no les permitimos hacer ciertas actividades y eso los va cuestionando a una conducta en el futuro. Entonces ahora estoy en esa parte, sigo en el proceso del aprendizaje, sigo rompiendo pues todos esos estereotipos con los que hemos crecido y espero estar haciendo un buen trabajo con mis hijos y estar educándolos de una manera más consciente sobre este tipo de roles, ¿no? Y que ellos sean pues unos grandes luchadores sociales también y unos grandes defensores de los derechos, ¿no? Creo que por ahora es todo lo que podría yo comentar. Gracias. Muchas gracias, Gis. Interesante todo lo que han comentado. Y también, pues bueno, queremos escuchar la respuesta a esta pregunta interesante, pues a Marta Mata, que es nuestra directora aquí en CILAC Freire, y que bueno, durante algunas semanas hemos estado divagando y disvariando con las ideas freirianas, y pues bueno, Mar, queremos escuchar también esta respuesta importante para todas aquí presentes. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes, a todex. Para mí este momento del 9 de marzo, del 8 de marzo del 2021, marca una etapa muy importante en la vida de las mujeres y en lo personal también. Estaba yo recordando precisamente que el año pasado, en el 2020, estábamos justo hoy celebrando el 9M, nadie se mueve. Todas las mujeres nos declaramos en huelga, no fuimos a trabajar, no hicimos nada en la casa, no vimos al marido, los que la tienen, ¿verdad? Al hijo o a los hijos. Nos declaramos en una huelga de buscar un recurso para ser revalorizadas en la industria, en el comercio, en la vida cotidiana de México. Y fue un éxito. Y venía una inercia, parecía ser que venía una inercia de esa gran energía que se gestó, que se pudo construir. Sin embargo, el 15 de marzo se estableció el aislamiento por la pandemia. Y este año ha sido, pues, de muchas dificultades, de mucho dolor, de mucha enfermedad, de mucha incertidumbre. Y el haber continuado trabajando aquí en la escuela como hemos venido haciéndolo desde hace 13, 11 años, 12 años, ya, con las clases en línea. Sin embargo, este aislamiento que hemos tenido que hacer, de estar aislados, cada quien dando clases en su casa, nos ha permitido también, como Jorge nos hacía tener cada año lecturas y comentarios sobre Paulo Freire. Y este año lo estamos haciendo también. Desde hace meses estamos retomando, reencontrándonos, bueno, nos estamos acordando de Paulo, rememorando, quería decir. Todo lo que
Paulo, en unos libros muy difíciles hace 20 años para mí leerlos, ahora me resultó sumamente fácil empezar a entenderlo y yo me quedé maravillada, dije, wow, Jorge nos tenía que introducir a las lecturas de Freire, porque yo, Marta, no entendía, creo que muchos tampoco, esa pedagogía del oprimido con un lenguaje que pues yo no entendía, ¿verdad? Entonces, claro, Jorge me dejó a mí la mesa puesta. En las lecturas que estoy haciendo ahora, me he encontrado notas de Jorge, subrayados en el libro, y justo en el libro de la pedagogía de la esperanza, que es muy simbólico, que en este libro Freire hable de esta esperanza, Jorge puso incorporación del feminismo en la lengua. Tiene el símbolo de mujeres, tiene una estrella, todo en letras moradas y además subrayado con rojo. ¿Qué significa esto? Bueno, para mí significa, hace 20 años que yo llegué a Cetlalic, fue darme cuenta pues del lenguaje como primera opción, ¿no? La lengua, ¿no? El español, wow, que yo no sé gramática, pero empezar a vivir en este proyecto me abrió la expectativa de qué importancia tiene el lenguaje en la historia. Y cuando leo esta parte de Freire, en la página 63, que Francisco nos mostró, me doy cuenta que pues finalmente he encontrado aquí respuestas con Freire a muchas inquietudes que yo tenía desde joven y que yo no sabía ni entender y mucho menos responder. ¿Por qué me enojaba que me dijeran, tú no eres feminista? Cuando yo estaba en la preparatoria. Y yo decía, pues yo sí soy feminista, porque no, pero es que aquí es la lucha de la mujer contra el hombre. Y yo decía, pero yo soy feminista, a mí sí me gustan los hombres, y eso no me quita el derecho de ser feminista. Y poco a poco la vida me fue mostrando no solamente eso, porque yo no estoy en contra de los hombres, a mí me encantan, siempre me han gustado, pero no me gustan los hombres machos, no me gustan los discursos opresores. Evidentemente yo encontré a Jorge, ahora a la distancia me doy cuenta que Jorge luchó también con su machismo, con su forma ideológica, aprendida y colonizado. Muchas veces él se reía y me decía, híjole, Mar, qué machín me vi, ¿verdad? Pues sí. Entonces, reconocernos en el lenguaje como opresores también es un gran paso que tenemos que ir dando. Pero también no solamente en la lengua, ¿no? Yo creo que esta unión entre la lengua y la ideología nos van haciendo cambiar. A mí me cambiaron el chip, que afortunadamente esta escuela es muy única, cuando conocí a los primeros hombres transgéneros. Y yo no entendía por qué tan guapos, tan bonitos, querían ser hombres. Y yo me iba con la finta de decirles mujeres. Y ellos pacientemente nos decían, no, soy hombre. A ver, ¿qué ves? Su nombre. Pero yo sé que tú eres mujer. Ha sido un proceso de ir quitándonos todas esas telarañas. Y ahora el lenguaje, inclusive el lenguaje mismo nos lleva a una, dentro de este contexto freiriano, como decían mis compañeras, a darnos cuenta cómo hablamos y qué queremos expresar. Entonces, aquí le dejo porque
la otra parte que viene es más interesante. Simplemente quiero terminar comentando que para mí encontrar en Freire respuestas a mis dudas existenciales, a mis dudas ideológicas, pues ha sido un gran maestro. Gracias. Muchas gracias, Mar. Y pues continuando en esta misma línea también de Freire, pues obviamente hay un tema que va vinculado, ¿no? En el que es el cambio de algunas palabras, ¿no? Al femenino o al masculino, o en esta idea gramatical que es neutra, ¿no? Y el mismo Freire lo menciona, ¿no? Que él dice, ¿cómo explicar, a no ser que sea una cuestión ideológica, la regla según la cual, si en una sala hay 200 mujeres y un solo hombre, debo decir, todos ellos son trabajadores y dedicados? Entonces, para él, esta parte, pues es, en verdad, no es un problema gramatical, sino una cuestión ideológica. Y en esta idea también el rechazo de la ideología machista, que implica necesariamente la recreación del lenguaje, es parte del sueño posible a favor del cambio del mundo, ¿no? Entonces, recrear el lenguaje para Freire es algo elemental, como una herramienta para hacer este cambio del mundo posible, ¿no? Y claro que también esta superación del discurso machista, como superación de cualquier discurso autoritario, exige o nos exige la necesidad de un nuevo discurso. Obviamente nuevas palabras, nuevo vocabulario, nueva forma de nombrar la realidad. Y aquí también él menciona esta parte, ¿no? Un nuevo discurso democrático, antidiscriminatorio, empeñarnos en prácticas también democráticas. Entonces, para cerrar esta parte, para Freire, lo que no es posible es simplemente hacer el discurso democrático y antidiscriminatorio y tener una práctica colonial. Entonces, con este contexto, pues vamos, ahora me gustaría preguntarles en este diálogo, pues cuál es tu opinión, su opinión del uso del lenguaje inclusivo que ha causado a través del tiempo de los últimos años, pues una gran controversia en diferentes aspectos políticos, sociales, y obviamente pues va desde la feminización de palabras que son supuestamente neutras, como el nosotros y nosotras, y bueno, todas las derivaciones que hemos o conocemos, ¿no? Nosotras, nosotros, nosotres, nosotrex, y que bueno, el mismo Freire recalca, ¿no? De nada sirve tener esta idea democrática si la forma de nombrar la realidad permanece colonialista, ¿no? Entonces quiero pues preguntar en el orden que ya presentamos en la primera parte. Entonces quiero dar la palabra a Agustina Reyes, para que nos exprese su opinión, su diálogo sobre este tema. Adelante, Agus, por favor. Sí, gracias. Pues para mí es bien importante el conocer este lenguaje incluyente o inclusivo. Yo recuerdo que mi mamá, que no había ido nunca a la escuela y que pues ella se fue formando en lo social, era una luchadora social grande y política, y también como muy de la iglesia liberadora. Entonces, pero ella, nosotros tuvimos familiares gays, lesbianas, y entonces ella, si usábamos algún lenguaje ofensivo, se enojaba mucho y nos decía que no estaba bien, que porque eso, o sea, ellos no habían
decidido ser así, que así habían nacido. Y entonces ya estando en la escuela, cuando tuvimos los primeros grupos en aquel tiempo, lésbico gay, y así como se ha ido cambiando el lenguaje, a mí me parece así como bien importante y me gusta porque vamos entonces definiendo a cada grupo y llamándolo como lo tenemos que llamar. Me cuesta mucho, porque a veces en las clases dicen, pero ¿y por qué en los libros gramaticales viene así? Todavía no están incluidos. Pues porque los libros gramaticales son coloniales, pues. Entonces es un poco difícil. Me cuesta también mucho este lenguaje inclusivo en mi vida social, porque no todas las personas lo entienden y lo aceptan. Y también como, bueno, ahorita no por la pandemia, pero en la iglesia, o sea, es muy criticado, muy, muy, muy criticado. Entonces, para mí es difícil también, porque yo estoy convencida de este lenguaje, pero es difícil como cuando alguien se refiere incluso nada más a los gays, se refiere a los gays de una manera despectiva, me enoja. Y a veces me falta más conocimiento para poder tener argumentos de peso y que ayuden a esto. Entonces, me declaro así todavía un poco ignorante, que tengo que seguir en este proceso de todo este lenguaje nuevo que está surgiendo y que a veces conozco el lenguaje, pero no conozco la definición de las palabras. Entonces me declaro así un poco ignorante en ese sentido, pero también estoy en la búsqueda que tengo que seguir aprendiendo para seguirlo llevando pues a mi vida, ¿sí? En los lugares y en los sectores en donde yo esté. Gracias. Muchas gracias, Agus. Y ahora pues quiero con la misma pregunta escuchar a Ita Libit desde su perspectiva. Ay, gracias, Frank. Ay, pues, bueno, considero que es un momento, nuevamente lo vuelvo a decir, es un momento que creo que histórico, donde toda la evolución y toda la renovación, por decirlo de alguna manera, del lenguaje, creo que ha funcionado y ha servido, ¿no? Porque si pensamos pensamos a partir de que el lenguaje es algo colonialista, entonces es momento de romperlo, ¿no? Momento de renombrarlo. El mencionar todas las múltiples categorías de género que puede haber, creo que son necesarias y son válidas. Una vez estaba leyendo a Frantz Fanon, que él decía que se aprende el lenguaje del dominador y que obviamente por ende se aprende la cultura del dominador. Entonces nosotros como dominados, pues obviamente lo que queremos es renovar, ¿no? Y queremos cambiarlo y queremos transformarlo. Y entonces yo la verdad es que considero que es necesario, no voy a negarlo, que cuesta trabajo, que es algo bien complicado y bien complejo muchas veces porque pues no estamos tan acostumbrados, no tenemos todavía interiorizado todas estas diversidades que existen, que hay. Entonces yo creo que por eso nos cuesta, ¿no? Así como de decir, ay, pero esta persona, a pesar de que parece mujer, tiene cuerpo de mujer, pero es hombre, entonces, y que ella se hace llamar él. Entonces, sí, obviamente es para un ser colonizado como yo, pues claro, ¿no? Cuesta mucho. Sin embargo, creo que es cuando te das de topes, ¿no? Y es cuando te dan estas cachetadas de la realidad
que dices, oye, no, o sea, por ahí no va, ¿no? O sea, destopa, ve que hay otras formas, ¿no? Y que son necesarias, y que si esa persona decide llamarse él, a pesar de que tú tiene cuerpo de mujer, y que también eso, ¿no? Hablar del cuerpo, de cómo visualmente también, ¿no? Ya tenemos alguna carga ahí fuerte, ¿no? Sobre decir, bueno, tiene cuerpo de mujer, bueno, entonces preguntarnos, ¿cuál es el cuerpo de una mujer, ¿no? Entonces ya es regresar otra vez a decir, bueno, la mujer tiene ciertas características, se viste de cierta manera, ¿no? Entonces empezamos nuevamente a poner estas palomitas, ¿no? De cumple con los requisitos de mujer. Sin embargo, no lo es, ¿no? Entonces yo creo que es un juego bien interesante, bien necesario, obviamente, porque creo que darnos cuenta que es parte de nuestras realidades, y que estas realidades nuevamente son estas realidades otras, ¿no? Son los desechables, ¿no? Son los que no les hacen caso, son los que nuevamente no hay una aceptación de la sociedad, ¿no? Y retomo de lo desechables de los zapatistas, ¿no? Que ellos decían que los desechables son ellos, ¿no? Son los trans, son los pobres, son los de capacidades distintas. Entonces, yo creo que es nuevamente hacer una autoevaluación, una autocrítica sobre lo que estamos haciendo y diciendo, y nombrarlo, ¿no? Y si el lenguaje tiene que cambiar porque es algo político y algo ideológico, hay que cambiarlo y hay que destruirlo, ¿no? Si es necesario, ¿no? Independientemente de que hablemos español, de que enseñemos los artículos, ¿no? Él, ella, los, las, o sea, creo que es momento de romperlo, ¿no? Y que para mí se me hace bien interesante, por ejemplo, dando clases de español, ¿no? O sea, cuando tenía una estudiante con la que ella hacíamos oraciones y veíamos veíamos los artículos, ¿no? Él, y ella veía que poníamos la X o la E, ella realmente lo aceptaba y decía, claro, ¿no? Es que es necesario, ¿no? Es necesario también aprender de esta forma, y es romper con el esquema, independientemente de que esté en una gramática establecida, ¿no? Y que la Real Academia lo dice, pero es nuevamente, regresamos, ya que la Real Academia lo dice, bueno, entonces lo tenemos que aceptar. Pues no, es nuevamente transformar y decirnos, ¿no? Pues yo voy a escribir así, porque así quiero, y porque eso es político, y yo soy un ser político. Yo creo que la primera vez que empecé a ver la inclusión dentro del lenguaje, dentro de las formas de expresión, fue con los zapatistas, ¿no? Cuando ellos decían loas, que es una arroba, ¿no? ¿Cómo lo lees? Loas, ¿no? Es como igual una expresión que rompe. Entonces, donde ahí empezaron ellos a incluir, posteriormente ya ponen también la X, ¿no? Donde es algo neutro. No importa el género, no importa, y ahí creo que es importante, porque no importa quién sea, o sea, sí importa obviamente, pero no importa o sea, eres parte de, más bien, perdón, me corrijo, eres parte de este mundo, que así que no tenemos problema de que tengas alguna preferencia, de que te guste que te digan lee, no, o sea, eso no nos va a incomodar, porque eres parte también de nosotros, ¿no? Y de una unidad y de una colectividad. Entonces, apenas yo he visto muchas críticas en torno al lenguaje inclusivo, y que cómo se va a romper, ¿no? ¿Cómo vamos a romper lo que la Real Academia ha dicho? Que, no, eso se ve más con ciertos académicos. Pues claro, ¿no? Les da escozor, eso da escozor, y creo que cuando da escozor es porque incomoda, y si incomoda, entonces es porque creo que estamos haciendo bien las cosas. Y apenas vi también algo de decir ya camarada, ¿no? Porque camarada, si uno dice camarada, y lo escucha, no tiene género, ¿no? Aunque tenga la terminación A, no tiene género. Entonces, también me gustó, ¿no? Que dije, bueno, pero bueno, eso después lo pensaré, ¿no? También. Pero bueno, ¿no? Yo me quedo con eso de que es necesario,
es válido y que es una nueva forma, yo creo, de enseñar, tanto a los estudiantes, tanto a tus compañeros, compañeras, compañeres, a tu familia, ¿no? De no solamente decir, todos vamos a comer, bueno, somos todas, ¿no? Y todos, o que mi sobrina, a mí en verdad pongo el ejemplo de mi sobrina porque me mueve mucho, ¿no? Siendo una niña de 5 años, que ella empiece ya a decir, bueno, es que aquí yo no estoy incluida, ¿no? Entonces es cuando ya yo creo que el adulto abre los ojos y es porque realmente tenemos un ser colonizado y colonizador muy interno y que pues nuevamente, ¿no? Los invito a que lo hagamos, que lo derroquemos. Y ya. Gracias, Frank. Bueno, y a todas. Gracias, camarada Ita. Y pues ahora quiero dar la palabra siguiendo esta misma pregunta del lenguaje inclusivo a Gis. Por favor, Gisela, adelante. Gracias, Frank. Pues en estos días he estado haciendo varias reflexiones a raíz de una discusión que tuvimos hace unas semanas sobre este tema y algunos comentarios que hice, y definitivamente pues si yo soy una persona que quiere cambiar para mí misma y quiero cambiar las cosas a mi alrededor, pues necesito ser inclusiva, ¿no? Inclusiva en todos los aspectos, en la manera en cómo hablo, cómo me dirijo a alguien, en la manera en que incluyo a todos a mi alrededor, ¿no? Entonces, es difícil, es muy difícil cuando traemos una educación ya muy fuerte, muy arraigada. Entonces, el hacer estos cambios llevan tiempo, es un proceso y quizás no lo hacemos de manera constante y no quiere decir que no estemos de acuerdo en usarlo, sino que simplemente estamos tan acostumbrados a otras formas que hay momentos que pasa de largo, ¿no? Y cuando nos damos cuenta ya lo dijimos de esta manera y entonces es como que, híjole, a la próxima vez creo que tengo que reflexionar más la manera en cómo voy a hablar y entonces utilizar un lenguaje inclusivo, ¿no? Que ya sea que se dirija a todes, a ellas, a la manera como yo me tenga que dirigir, que no sea excluyente. Entonces, pues sí, es un proceso. Es un proceso que debemos de llevar. Me encanta, ¿no? Me encanta que haya toda esta revolución ideológica, toda esta revolución en el lenguaje, todo esto. Entonces, me encantaría más que todo esto se fuera incluyendo en la manera en cómo estamos mostrándoles el mundo a los niños, ¿no? Porque si yo no utilizo este tipo de lenguaje inclusivo en mi familia, que también lo reflexioné mucho, y digo, bueno, lo estoy usando, estoy acostumbrando a mis hijos a hablar de esta manera, o sigo repitiendo esos estereotipos tan marcados, ¿no? Entonces, estoy en este tiempo de reconsiderar la forma en cómo estoy actuando y cambiarlo, ¿no? Revolucionarlo, hacer entender a mis hijos desde pequeños todo esto, ¿no? Tengo un hijo que es adolescente y de repente hace preguntas de adolescentes un poco que me sacan de contexto, ¿no? Y no sé qué decir, pero bueno, en algún momento hablando con mi hijo el pequeño sobre las novias, ¿no?
Yo le decía, bueno, cuando tú tengas una novia o un novio, porque también puede ser posible, lo que tú quieras está bien. Los dos me miraron de una manera que fue, pues sí, pero a mí me gustan las niñas, entonces va a ser una novia. Le digo, bueno, está bien, si es lo que tú quieres, ¿no? Entonces, esta manera de cómo ir incluyendo estos temas que para mucha gente son tabú y que piensan que los niños no deben de ver, no deben de escuchar, no deben de leer ciertas cosas porque son niños, cuando yo creo que desde pequeños los niños empiezan a entenderlo mucho más fácilmente que cuando ya están grandes, que ya traen toda esta carrerita de malas costumbres. Es difícil hacer ese cambio, revolucionar. Entonces, es el momento, ¿no? Cuando están chiquitos, cuando están aprendiendo, es el momento de empezar a hacer esos cambios. Entonces, sí, me genera mucha autoevaluación esto del lenguaje inclusivo, y definitivamente me doy cuenta de que estoy haciendo mal las cosas en algún momento y tengo que rectificarlas y empezar, ¿no? Empezar a hacerlas de la manera en que yo creo, de acuerdo a mi condición de inclusión, que debo hacerlas, ¿no? Entonces, estoy en el proceso y espero, pues, caminar bien, ¿no? De aquí adelante. Voy a pensar mucho más antes de hablar. Gracias. Muy bien, Gis, muchas gracias por tu participación en esta pregunta. Y bueno, ahora para cerrar esta segunda parte, pues cedo la palabra con la misma pregunta para Marta, por favor, para que nos exprese su sentir a esta pregunta del lenguaje inclusivo. Adelante, Mar, por favor. Gracias, Frank y compañeras. Saben que estoy bien contenta porque el trabajo que hizo Jorge está avanzando. Me siento muy orgullosa, por un lado, de estar en esta escuela, que es fruto del trabajo de Jorge Torres. Y también me siento pues muy contenta porque estamos en proceso, ¿no? Yo estaba recordando dos experiencias que les voy a compartir. La primera fue cuando Jorge siempre ponía de ejemplo esta parte del lenguaje incluyente, inclusivo también. En una cátedra magistral sobre Paulo Freire en la Universidad del Estado de Morelos en el año 2013, él compartió cómo fue que le hizo el clic en la cabeza. Él narraba, él tendría ahora unos 42, 43 años de ser maestro de español, pero en sus inicios nos compartió que una vez estaba enseñando el verbo amar y pone Juan ama a María. Y una estudiante le dice, María ama a Rosa. Y él dice, no, Juan ama a María. Y la estudiante, ¿y por qué no María ama a Rosa? Eso no se puede. Gramaticalmente está mal. Y ahí ella le empieza a decir, pues yo amo a María. Y Jorge, imagínense cómo le cimbró la cabeza. A partir también de estas vivencias que él tiene, es que encuentra en Freire también esa forma ideológica en que hemos sido
educados, formados, criados en un contexto machista. Y él también empieza a este proceso de cambio mental, ¿verdad? Es un proceso largo, es un proceso en el que no todos queremos participar, o todas, porque rompemos estructuras, y en este caso, pues la patriarcal y la machista. Y eso atenta contra las buenas costumbres, contra lo que dirá mi mamá, qué dirá tu papá. Sin embargo, vivir en esta escuela, yo llevo 21 años trabajando aquí en Cetlali y aquí, y la convivencia con estudiantes extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, que nos permitieron, bueno, que me permitieron aprender del otro, como dice Freire, ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Es haber empezado a escuchar qué significa queer, qué significa trans. Todo esto para mí era nuevo y aquí lo he ido procesando. Y en este medio, que parece una isla, Cetlali, Xilac, en la que tratamos de aprender y ser diferentes, se dan estos cambios. Y como dice Gisela y como dice Ita, cómo los pequeños les mostramos caminos diferentes. Y aquí viene mi segunda anécdota. Mi hijo un día me pregunta sobre una mujer y fulana le decimos a alguien para no decir su nombre, y fulana, ¿qué es? ¿Es hombre o es mujer? Y yo me quedo como Gisela descuadrada. ¿Qué le respondo? Esta mujer es lesbiana, pero con aspecto muy masculino. No pero, sino con aspecto muy masculino. Y yo así de bote pronto le pregunto, ¿por qué quieres saber, hijo? Mi hijo tenía en ese tiempo como 5 años, ¿eh? Y me dice, nomás para saber si le digo él o ella. Lección aprendida. Pero no aprendo rápido, ¿verdad? Soy media burra, me cuesta trabajo cambiar la estructura ideológica. Con la presencia de estudiantes extranjeros, sobre todo de origen norteamericano, estadounidense, pues llegan estudiantes, afortunadamente activistas, de todo tipo de activismo, ¿no? Y entonces un día no sabía yo, Marta, cómo referirme a una persona. La veía masculina, la veía femenina, y me quedé, ¿y cómo me refiero a él o a ella? Y le digo a Jorge, mi esposo, oye, ¿cómo le digo a él o a ella? ¿Cómo me dirijo? Y Jorge, con sus dotes de tranquilidad, pues pregúntale cómo le gusta que le digan. Gloop, ¿no? Otra vez la cabeza me hizo así. Tan sencillo que es preguntar, ¿cómo te gusta que te diga? Ella, él, ella. Y eso a mí me habla, en 20 años que yo llevo aquí, 21, cómo la lengua ha ido evolucionando, cómo tenemos que ir rompiendo estructuras mentales, ideológicas y, por supuesto, gramaticales. Cómo tenemos que evolucionar con la lengua, la cultura y la realidad, porque la realidad pues nos va marcando el paso, ¿cierto? Hace como 10 años, no sé, no estoy segura, pero el haber usado ella, él, era un gran paso. Y ahorita los jóvenes
que también están en un cuestionamiento emocional, psicológico, de personalidad, de que soy de esto, de definiciones, nos dicen, no me digas ni mujer ni hombre, soy neutro. ¿Qué significa ser neutro? Pues significa es no sentirse en uno o en otro, o es binario, ¿no? No binario, sí binario. Y es un aprendizaje tan rico porque no es un proceso colonizador, es un proceso de aceptación al otro, a la otra, al otro. Es un proceso de aprendizaje continuo, es un proceso vivo. La lengua, las lenguas son vivas y por eso evolucionan. Y por eso yo he tenido experiencias de toparse, dar un tope en la pared. Otra vez le dije mujer cuando sé que es un trans hombre, ¿no? Y llevamos 20 años en el proceso o más. En el caso de Agustina, pues lleva, creo, toda la vida, ¿verdad? Pero poco a poco vamos logrando este cambio mental. Y poco a poco tendremos que ir cambiando las reglas gramaticales. Poco a poco tenemos que ir incluyéndolas, porque precisamente esta escuela se distingue por ser diferente. Y esa diferencia, una vez me dijo, le digo a Jorge, ay, qué suerte que ya somos tolerantes, hace como 15 años, ¿no? No, Mar, me dijo, no, Mar, ya no somos tolerantes, ni con gays, no, ya somos inclusivos, ya somos incluyentes. Hemos dado un cambio de calidad, un salto de calidad. Y en ese salto, pues seguimos aprendiendo. Ahora con los ellos y los X, y yo no sé qué más venga, pero hay que tener la mente abierta. Gracias. Muchas gracias, Mar, muchas gracias a todas. Y pues vamos a ir cerrando esta pues segunda sesión de este ciclo de pues conferencias, charlas, diálogos que hemos empezado sobre Freire. Y pues me gustaría que nos dijeran sus comentarios finales, sus reflexiones finales sobre estas dos preguntas elementales, creo, o creemos en la parte pues de idea Freire, y que bueno, nos muestra también un confrontamiento en estas ideas también coloniales, ¿no? Como el mismo Freire lo menciona, ¿no? De nada sirve tenernos o decirnos que somos democráticos progresistas si aún hacemos caso sin dudar a lo que dice las reglas estrictas gramaticales, ¿no? Las reglas coloniales. Entonces, bueno, no sé, vamos a ir en el mismo orden para no perdernos en esta orden colonial. Entonces, pues primero, Agus, por favor, para ir cerrando esta parte, este diálogo, pues tus comentarios finales sobre esto. Híjole, pues para mí es bien importante todos este tipo de charlas, de conferencias. Siempre digo que nunca voy a decir ya lo sé todo, pero siempre estoy en el proceso de reaprender cada día. Y reaprender porque hay algunas cosas que tengo que cambiar, que ya tengo muy aprendidas, pero que las tengo que borrar para reaprenderlas con las nuevas formas. Entonces estoy abierta, estoy en ese proceso, en seguir reaprendiendo y seguir luchando siempre, o sea, por ser alguien incluyente y por ser alguien que esté abierta, ¿no? A todos este tipo de cosas y poder ir reaprendiendo para poder ayudar a más personas que lo necesiten. Eso sería como que todo.
Muy bien. Muchas gracias, Agus. Ita, por favor. Ay, no sé. Yo creo que estamos todas, refiero a todas porque creo que todas nos referimos como mujeres. Estamos todas, creo que en un proceso bien interesante, nuevamente lo vuelvo a decir, diferentes generaciones, que a mí eso es lo que más me está gustando, o sea, diferentes generaciones que estamos decididas a poder, más bien a cuestionarnos, que creo que es lo más importante antes de empezar como a señalar o a querer imponer, ¿no? También, sino más bien cuestionarnos, y que creo que eso nos ha ayudado mucho a ser abiertas, empezar la discusión, porque sin una discusión yo creo que no aprendemos en colectivo, ¿no? Y en comunidad. Entonces, pues, no sabría más qué decir, porque si no, yo me debrayo muchísimo. Y pues nada, la verdad es que estoy muy contenta. Tengo que confesar que es la primera vez que participo en una situación así, en una mesa de diálogo. Es mi primera vez. Entonces, me siento contenta porque creo que se ve también nuestro compromiso que hemos tenido con nuestros círculos de estudio, con nuestros círculos de lectura, y que creo que eso nos ha ayudado muchísimo a reflexionar muchísimas cosas, ¿no? En todos los sentidos. Y pues nada, solamente agradecer a los que nos escucharon, los que nos van a escuchar, a las personas que pudieron entrar a esta sala. Espero no haber hablado tan rápido. Y pues nada, solamente es agradecer, porque creo que también eso yo siempre lo he dicho de los estudiantes, es donde yo he aprendido demasiado también, ¿no? Y sobre todo también de la escuela, ¿no? Que es una escuela donde me ha aperturado a poner todos mis sentidos como niña, ¿no? Y que creo que eso es lo más bonito, que uno se pone como niño a estar cuestionando y preguntando y diciendo, ¿no? Y que creo que eso es algo que me ha pasado y que la verdad agradezco muchísimo. Y pues nada, solo me diría eso. Gracias. Gracias, Ita, por estas palabras. Y Gis, ¿algo más que quieras agregar para cerrar esta parte? Bueno, pues yo me voy pues pensando que me falta camino por recorrer, pero también reflexionando que las cosas que yo esté haciendo o haya hecho o pueda hacer en el futuro, quizás esos cambios dentro de mi círculo, que es decir, mi familia, ¿no? Empezando por mi familia nuclear, que son mis hijos y yo, probablemente los llegue yo a ver, no lo sé, pero como bien dice mi sobrino, ¿no? Ustedes, la generación de mi tía, refiriéndose a mí, y la generación de mi mamá, son las que han venido haciendo este caminito, ¿no? Son las que han venido haciendo este caminito, y la generación de mis hijos, en este caso, que son los más jóvenes dentro de la familia, son los que probablemente vayan a empezar a ver los resultados de este caminito que hemos venido trabajando, ¿no? Entonces, yo espero definitivamente no poner un granito de arena en todo esto, ¿no? Yo quiero poner rocas enormes, grandes, fuertes, ¿no? Como las que hay aquí en el terreno donde vivo, que son inquebrantables. Pero obviamente es un trabajo y es una lucha interna constante, ¿no? Porque si bien nos dice Freire, hay que ir por la vida con ética, ¿no? Entonces, es una autoevaluación constante el saber si voy bien, en qué me equivoqué, en regresar, ¿no? Como
como se dice, desaprender y volver a aprender, como leímos por ahí o vimos, en abrir esas grietas que yo espero que se estén abriendo con mis hijos, ¿no? Y que esas grietas florezcan con el tiempo, ¿no? Ojalá que así se pueda, porque de repente suelo ser un poco fuerte, autoritaria, ¿no? Entonces también estoy trabajando mucho en eso, porque es la parte dominante que me domina y que debo de cambiar, debo ir atrás, ¿no? Pero pues es el proceso, repito nuevamente, es el proceso, son muchas cosas que traemos arraigadas de manera muy fuerte, entonces hay que irlas rompiendo y algunas se puede hacerlo de manera fuerte y rápida y otras quizás sea un poco más lento, pero vamos caminando, juntas y juntes y juntos y con todas las formas como podamos decirlas ahora y en el futuro. Gracias. Muy bien, gracias Gis por tus palabras. Y Mar, por favor, comentarios finales. Ay, pues finalmente. De este diálogo. Gracias, Frank. Finalmente, llegamos a este punto en donde las mujeres, como dice Freire, estamos convencidas que las mujeres están decididas a cambiar el mundo. Yo digo que estamos convencidas a cambiar el mundo. Y los espacios, pues, se tienen que abrir, los caminos se tienen que caminar. Y creo que estamos en un excelente lugar. Estamos con gente, las maestras, Francisco, todos los que colaboramos en este proyecto, convencidas de ir haciendo diferencias. Creo que es muy estimulante, muy rico compartir este tipo de vivencias, de pensamientos, y esto pues nos enriquece a todas, ¿no? Y a todos y a todes. Sigamos caminando con la firme convicción de que estamos en un proceso de lucha y de ganar espacios para nuestros derechos. Y también tenemos así todo el derecho de expresarnos, tenemos el derecho de escuchar al otro y la obligación también de saber cómo se sienten ellos, los otros, las otras, cómo quieren que nos refiramos. Y como me hizo Jorge, ¿no? Ay, ¿cómo le hago? Pregunta. Si tienes dudas, pregunta. Es mejor a quedarnos con las dudas por la eternidad. Entonces, muchas gracias a todas, a todos. Nos vemos en la próxima charla. Gracias, Frank. Gracias, Mar. Y no sé si alguien de las participantes quieran comentar algo, decir algo antes de cerrar esta sesión. Si no hay nadie que quiera hablar, calle por ahora. No, nadie por ahí. Bueno, pues gracias por participar en este diálogo. Muchas gracias a todas por participar con nosotras, nosotres, nosotros y nosotras. Y pues bueno, por supuesto que este tipo de lenguaje inclusivo pues genera siempre controversia, ¿no? Por todos los otros aspectos que hemos visto que hay también detrás, las ideas colonizadas, y que bueno, es otro proceso también complejo
seguir, ¿no? Entonces, pues, les agradecemos su presencia y pues invitarles a la siguiente sesión, a este diálogo también de este ciclo de conferencias de 100 años de Paulo Freire, el próximo miércoles 7 de abril, en el marco de la celebración de Semana Santa para muchas personas, pues vamos a hablar también de algo importante en Freire, que fue elemental también para hablar del opresor, del oprimido y esta idea de la esperanza y de la liberación. Pues bueno, vamos a hablar sobre Freire y la teología de la liberación. Así que les estaremos enviando el cartel particular y pues el link, pues es a través de este link que ustedes están conectados por el Jitsi o también por nuestro canal de YouTube. Así que pues muchísimas gracias a todas por estar aquí en este diálogo, por participar en esta praxis freiriana y pues nos estaremos conectando en las próximas sesiones para pues seguir dialogando más con Freire. Así que muchísimas gracias, muchos saludos.